el Señor ponía algo en mi mente, y era que nosotros vivimos en un tiempo en donde si la gente no le gusta su nombre, la gente tiene la posibilidad de cambiársela siempre y cuando lleguen a una edad en específico. Amén. Si la gente quiere tener fama, ellos pueden comprar incluso en estos tiempos los verificados de redes sociales y hacer creerle a las demás personas que ellos son verificados producto de los frutos que ellos han dado, cuando no siempre es así. Vivimos en un tiempo donde si hay personas que tienen dinero y quieren ganar un campeonato, quieren ganar en los deportes, quieren ganar algún certamen, ellos tienen las posibilidades en este tiempo en el que vivimos de comprar un trofeo, de comprar una corona, de comprar un premio. ¿Usted está aquí? Todo eso es accesible a nosotros en este tiempo. Todo eso es accesible. La gente puede comprar personas. Qué delicado y duro es eso. O sea, que la gente no puede comprar, ¿sí? ¿Usted ha escuchado? Dice que para todo existe una Mastercard. La gente puede comprar muchas cosas. La gente compra amor. La gente tiene la posibilidad, mejor dicho, de comprar una idea de lo que ellos creen que es amor, un falso amor. O sea, la gente tiene acceso a muchas cosas. A veces tú ves en las redes sociales personas que parece que aparentan tener una vida feliz, una vida tranquila, una vida que tú que eres cristiano muchas veces dices, wow, yo quisiera también tener lo que esa persona tiene, pero no sabemos lo que está del otro lado. Entonces el Señor me ponía todo esto, pero luego me decía, pero hay algo que no pueden comprar. Hay algo que no pueden comprar. ¿Usted quiere saber qué es? Él me dijo, no pueden comprar mi respaldo. No pueden comprar mi respaldo. Y yo medité en eso durante toda esta semana. Es verdad, nosotros podemos aparentar que tenemos el respaldo de Dios en algo, pero ciertamente no podemos comprar su respaldo. Podemos comprar muchas cosas terrenales, pero no podemos comprar la presencia de Dios. No, porque si estamos hablando de respaldo, estamos hablando de que Él está ahí. Entonces tú no puedes comprar eso. Fíjate en esto. Nosotros pudiéramos comprar este local, pudiéramos tener este local y tener todo lo mejor, lo más bonito, lo de la tecnología de punta aquí, pero nosotros no podemos comprar en un lugar o establecimiento que el respaldo de Dios esté con esta obra. O sea, ¿tú estás viendo esto? Estamos en el interior, familia. No estamos en Panamá ni en otros lugares, estamos en el interior. Esto se llama respaldo. Esto se llama respaldo. Una obra de pocos años, respaldo de Dios. Eso no se puede comprar. Yo puedo comprar una bocina, pero yo no puedo comprar que tú tengas el deseo no solo de venir a la iglesia, sino de crecer. Yo no puedo comprar que tu familia venga, que sea transformada. Yo no puedo comprar eso, no puedo comprarlo ni para mí. Eso se llama respaldo. Cuando Dios respalda lo que tú haces, cuando tú pones un negocio y la gente dice, yo escuchaba un video de una persona que tiene un negocio que personalmente yo considero en Panamá tiene muchas sucursales, y yo considero que ese negocio pues debe ser exitoso, porque las veces que he tenido la oportunidad de ir siempre está lleno. Es un establecimiento de hamburguesas que es muy famoso en Panamá, y yo escuchaba al dueño de este lugar decir que ya no sabían ni qué hacer, hablando de la economía del país, que no sabían ni qué hacer porque la situación estaba dura, y que los dueños de empresas son los que están como sosteniendo sus propios negocios por la economía. Pero te voy a decir algo, aquí en esta casa hay gente que tiene negocios, hay gente que tiene empresas, pero yo no veo que ellos estén sufridos como ellos. ¿Por qué? Porque aunque la economía esté yendo en decadencia, tú tienes el respaldo de Dios. Yo siempre empiezo introduciéndote para que tú puedas comprender de lo que te voy a hablar. Dice que estamos de número 1
desempleo a nivel de un montón de países, pero tú tienes un empleo porque el respaldo de Dios está contigo. Y aunque en muchos lugares del mundo se está hablando de Panamá, gloria a su nombre, porque tú eres lo inverso a lo que ellos están hablando, pero no es porque tú hiciste algo especial, es porque el respaldo de Dios está sobre ti. Por eso también, aunque muchos se están perdiendo, tú y tu casa están aquí sirviendo a Jehová. Respaldo de Dios. Entonces, el mundo va por manga por hombro, dicen por ahí. Hay muchas cosas que están pasando. Y yo no quiero decir con esto que tú no tienes que cuidarte o que tú no tienes que tener cuidado de las cosas que haces. No, porque lo que yo quiero hablarte hoy es acerca del respaldo de Dios. ¿Cómo es cuando Dios respalda a alguien? ¿Cómo podemos ver el respaldo de Dios en nuestra vida? Hoy espero ser breve. Sé que la mentoría estuvo poderosa y seguimos colocando ladrillos para seguir respaldando las palabras que se han dado. Mira este salmo hermoso, precioso, que te lo quiero regalar hoy. Vamos a la palabra de Dios, Salmos 37, versículo 23 al 24. Yo lo voy a leer en Telea. Salmos 37 dice: cuando a Dios, diga, cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Sigo yo. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar, porque Dios le dará su apoyo. Qué poderoso. Me encanta que la palabra te hable, te ministre y te confronte sola. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, le ayuda a mantenerse firme. ¿Cómo podemos nosotros ver el respaldo de Dios en nuestra vida? Cuando a Dios le agrada tu manera de vivir. Cuando a Dios le agrada la forma en cómo tú te conduces. Cuando a Dios le agrada la manera en cómo tú hablas. Cuando a Dios le agrada la manera en cómo tú piensas. Cuando a Dios le agradan tus actos. Dice que Dios entonces da firmeza en tu camino. Dice la palabra que vas a tener tropiezos, sí. Los tropiezos van a estar, pero no te va a dejar caer. Por eso te estoy diciendo que aunque la economía esté mal, yo no tengo miedo, porque yo sé que yo no dependo de ella. Yo dependo de mi Padre y sé que su respaldo está conmigo y también está contigo. Por eso, aunque tu vecino, tu compañero de al lado diga: Katiana, oye, las cosas se ven feas, hay que cuidar el trabajo, dice que van a despedir, dice que van a hacer, tú confiadamente puedes decir: bueno, si el Señor decide que a mí me saquen, es porque es su voluntad, porque el respaldo del Padre está sobre mí y Él no me va a mover ni me va a sacar de donde su presencia no va a estar conmigo. Y si tú no tienes trabajo, no lo asocies nunca jamás con cómo está la economía. Porque si tú en este momento no tienes un empleo, tú tienes que entender que es porque tú estás en un proceso, porque hay un propósito de Dios para ti, porque tú no te mueves como el mundo se mueve, tú te mueves diferente, porque tú eres hijo de Dios. Y los hijos de Dios no nos movemos como el mundo se mueve, porque el mundo dice muchas cosas. Y acuérdate que te prediqué 2 semanas acerca de dejarte guiar por el Espíritu Santo, pero es que en todo. Amén. Entonces, qué bonito cuando uno en su vida puede reconocer que Dios le ha respaldado. Qué bonito que cuando tomaste ciertas decisiones, aquí hay extranjeros, siempre digo extranjeros de país y extranjeros de provincia como yo, que quizás en el momento tú tuviste miedo de tomar las decisiones que Dios te dijo. Quizás Dios a ti te dijo que dejaras el empleo que tenías, porque tu empleo, Dios sabrá por qué te mandó a dejarlo. Hay muchas razones, quizás los horarios, habían otras situaciones, te estabas dejando influenciar por personas. Y aunque dice la palabra que puedes tropezar, ese tropiezo significa que no todo ha salido bien, que hay momentos que han sido difíciles. Cuando Dios te dijo: suelta esto por mí, quizás Dios te dijo, este es el testimonio personal de mi mamá. Mi mamá tenía una pareja antes de Cristo. Una pareja, yo tenía como 12 años cuando ella lo conoció. Y mi mamá tenía 12 años con ese hombre.
Durante esos 12 años, literal, él nos graduó de la escuela. Bueno, a mi hermana también la ayudaba, era la pareja de mi mamá. Pero cuando mi mamá viene a Cristo, a él todo le empieza a molestar. E incluso una vez pude ver que la encerró. Él no era violento, pero cerró la puerta estando él y ella dentro de la habitación para que ella no fuera a una actividad de la iglesia. Y eso empezó a incomodar a mi mamá. Teníamos célula en la casa, pero era escondidas de él, porque él vivía en otro país y venía como 4 veces en el año. Y un día mi mamá lloraba mucho y le decía al Señor: ¿esa es la persona que tú tienes para mí? Y la respuesta de Dios fue que él cumplió un propósito durante un tiempo oportuno en su vida, pero ya su tiempo se había acabado. Y mi mamá procedió, después de 50 confirmaciones, a dar por terminada esa relación, porque había muchas cosas, pero entre esas es que ella no podía buscar de Dios porque él no quería buscar de Dios. Cuando ella suelta esa relación, ella no tiene trabajo, ella es dependiente de él y yo no tengo trabajo en ese momento. Ninguna de las dos tenía empleo. ¿Cómo íbamos a pagar renta? ¿Cómo íbamos a comer? Pero ella decidió obedecer a la voz de Dios que le estaba diciendo: Él no es tu proveedor siempre he sido yo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en quien nos puede dar algo, en quien en algún momento dado nos ha ayudado, olvidando que aquel que te ha dado la mano ha sido porque Dios lo ha puesto ahí o lo ha permitido. Entonces mi mamá cerró ese ciclo de esa relación. Y hubo muchos tropiezos, y a esos tropiezos les llamo momentos de dificultad económica, pero también momentos difíciles para ella como persona, como mujer, porque era una persona con la que tenía 12 años y un montón de sueños. Pero sabes, con el pasar del tiempo, ella se pudo dar cuenta que había tomado la mejor decisión. Y no solo eso, sino que haber hecho lo correcto delante de Dios la ayudó a poder ver el respaldo de Dios, aun cuando él no estaba, aun cuando el hombre no estaba. Porque Dios te va a mandar a soltar cosas y personas solo para que tú puedas ver que aquel que te sostiene es Él, que a ti no te sostiene el político, que a ti no te sostiene el empleo, que a ti no te sostiene nada ni nadie, solo Él. Solo Él te sostiene. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar que tú estás en esta tierra y tú has llegado a este año no por lo que tú tienes, sino por Dios? Porque te voy a decir algo, hay gente que es bien orgullosa, aunque esté sentada en la iglesia. Te amo, pero te lo tengo que decir. Y somos tan orgullosos que a veces pensamos que todo lo que tenemos es producto de nuestro esfuerzo. Y esa es la gente que le cuesta confiar en Dios. ¿Por qué? Porque el día que lo despiden del trabajo, no les importa dejar a Dios, sino que van a buscar lo que no tienen que buscar. Si se tienen que buscar un hombre, una mujer, si tienen que ponerse a vender droga, lo que sea, lo hacen. ¿Por qué? Porque siempre su confianza ha estado puesta en sus manos y no en el Dios que respalda a sus hijos, en el Dios que respalda su obra, en el Dios que respalda el que llama. Cuando la iglesia empezó, nosotros estábamos en la casa, pero nosotros sabíamos que el respaldo de Dios estaba con nosotros y que aunque nosotros empezábamos en la casa, en una salita pequeña, en los sillones que tenía en ese momento, en algún momento Dios nos iba a sacar, porque si de algo estábamos seguros era que esto no lo estábamos haciendo porque un día nos levantamos con dolor de estómago y sin ideas, sino porque Dios nos estaba mandando. Y yo quiero recordarte a ti, iglesia, comunidad, tú que estás ahí sentado, que tú no estás aquí hoy solo porque tú quisiste venir, sino porque Dios a ti te tiene de pie con un propósito eterno, que Dios está trabajando algo en ti, aunque a veces tus ojos no lo puedan ver, que si tú estás con vida, oye, tú pasaste COVID, ¿cuántos se murieron? Tú estás vivo, quizás a ti te dio, estuviste en el hospital, pero estás vivo porque Dios te respaldó, pudiste comer y no morirte de hambre porque Él te respaldó. Su respaldo en mi vida es evidente. Yo lo puedo ver en todo momento. Y te invito a que tú también lo hagas. Enséñale a tus hijos también cómo ellos pueden ver el respaldo del Padre
pare en ellos, en tu casa. Pero que nunca se te olvide que estás donde estás porque Él te ha respaldado. Tú sabes también por qué yo puedo estar aquí, porque cada palabra que ha salido de mi boca ha sido respaldada por Él. Por eso tú me testificas y tú me dices: pastor, usted me dio esta palabra y se cumplió. No es de mí, no viene de mí, es porque el respaldo de Él ha estado sobre aquel que ha llamado. Porque al que llama capacita y respalda. Si Él te llamó a servirle, Él te respalda. Pastora, no tengo dinero para ir a la iglesia. Tranquila, Él te llamó, Él te respalda. Pastora, mi esposo está bravo porque sirvo a Dios. Tranquila, Él te llamó, Él te respalda. ¿Tú sabes qué me recuerda esto? A María. Algunas de ustedes sabrán que de las mujeres, ella es mi personaje mujer favorita de la Biblia. Porque me siento identificada con muchas cosas que ella pasó. Entre esas, su nivel de obediencia a Dios. Y María, en medio de sus planes de boda, el ángel se le aparece muy favorecida y le dice que la va a embarazar, que va a poner y que en su vientre una semilla y que va a nacer un niño. Pero no era cualquier niño. María podía estar asustada, pero ¿sabes qué hizo Dios? La respaldó con José. ¿Cómo lo hizo? Se le apareció en sueños a José. Por eso vengo a recordarte hoy que si Dios te dio una palabra, una promesa, consérvala y cree en ella. Porque el Dios que te dijo que te iba a dar una casa, que te iba a bendecir, que no ibas a tener problemas económicos, que te iba a sanar, va a respaldar su palabra en tu vida. Ahora, ¿qué es respaldo? Viene del verbo respaldar. Su significado se relaciona directamente, escucha esto, con protección, apoyo, sostén, amparo, ayuda y patrocinio. O sea que cuando el respaldo de Dios está contigo, Él te patrocina las cosas. Cuando el respaldo de Dios está contigo, Él es tu ayudador. Por eso que le dijo a Josué: no temas, no desmayes, ¡ey! Relax. Pero Señor, ¿cómo voy a hacer? Moisés y yo somos diferentes, aquí hay niveles muy diferentes. Pero Dios le dijo a Josué: no temas, no temas. ¿Por qué? Porque Dios sí sabe a lo que Él te ha llamado. Él conoce tus capacidades, Él sabe hasta dónde tú vas a llegar. Pero si Él te llamó y te dio una palabra, Él es tu ayudador, Él es tu respaldo. Dile a alguien que tengas cerca: no te olvides que Él es tu ayudador. Dice que Él provee protección. Dios protege a los suyos. Dios cuida de los suyos. Dios cuida de su rebaño. Y tú y yo somos el rebaño de Dios. Por eso Él con delicadeza nos cuida como a la niña de sus ojos. ¿Dónde está la niña de los ojos del Señor? ¿Cómo cuidamos nosotros el área de la vista por lo delicada que es? Le decía a alguien en estos días: gracias a Dios yo no uso lentes. No por nada, pero es que nada mejor que no usar lentes, porque no tienes que tener eso. Yo me pongo a pensar que eso es incómodo. Yo digo: gracias, Señor. Y la persona que usa lentes me preguntó: ¿pero tú ves bien? Yo le dije: bueno, 20/20, gracias a Dios hasta este momento. En algún momento, imagino, en la vejez me tocará, pero bien viejita, por allá como por los 90, me tocará, pero ahorita no. Ahorita no. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro sostén. Dios es nuestro protector. Dios es el que nos cubre. Dios es el que nos guarda. Dios es el que nos patrocina. Dios es el que nos respalda. Dios es el que está con nosotros y el que camina de nuestras manos. Entonces, el respaldo de Dios es la bendición más visible de la mano de Dios, el favor de Dios que todo creyente debe anhelar. Hay gente que parece que es respaldada por Dios, pero no lo es. Hay gente que un día fue respaldada por Dios, pero ya no lo tiene. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Lo podemos ver en la historia de Saúl. Parecía, porque seguía de rey,
que el respaldo de Dios estaba con él, pero no estaba con él. Lo podemos ver también en Sansón. Se confió tanto que no se dio cuenta que perdió el respaldo de Dios. Se dejó embaucar por una mujer, se dejó seducir, dejó que le cortaran su cabello, que en él eso tenía varios significados porque él era nazareo. Y adicional a eso, ahí estaba el poder de su fuerza. No se dio cuenta que el respaldo se había apartado de él. Por eso tú tienes que tener cuidado y revisar si el respaldo de Dios está contigo. Pastor, ¿y cómo veo que el respaldo de Dios está conmigo? Esto no se trata de aplausos, no se trata de que la gente te mire y te diga, oye, wow, tú eres lo máximo. Es que en la intimidad tú sabes cuál es el tipo de relación que estás teniendo con Dios. Y si tú no estás teniendo una relación con Él, ten por seguro que lo que tú tienes que hacer es buscarlo para que el respaldo se devuelva, para que su presencia esté, porque el respaldo es el mismo Espíritu Santo caminando contigo, dirigiéndote, guiándote y diciéndote por dónde y cómo debes andar. Eso es el respaldo tangible de Dios. No está en lo que la gente piensa de ti, porque hay gente que puede pensar que tú eres nada ni nadie, pero Dios te respalda. Dios te respalda, como también puede ser el favorito del mundo, pero el que no tiene el respaldo del cielo. Di wow. Entonces, iglesia, mira esto. Vamos a Esdras capítulo 7 versículo 10. Dice la palabra de Dios, Esdras Esdras capítulo 7, pero el versículo 6, después vamos al 10. Dice la Biblia, Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios, ¿qué hacía? Estaba con él, dice mi versión NBI. Fíjate en esto, qué lindo que en la Biblia habla de Esdras, pero qué lindo que Dios y que la gente pueda decir, se ve que Dios está con Nancy. Se ve que el respaldo de Dios está con Nancy. ¿Por qué? Porque lo veo en cada cosa que hace, porque lo veo en cada cosa que emprende, porque lo veo cada vez que habla, que Dios la respalda, que Dios está con ella. Qué bonito que Dios diga eso de nosotros. Qué bonito cuando a veces nosotros nos dicen, se ve que el respaldo de Dios está con ustedes en la iglesia. Yo digo, gloria a Dios, gracias. De verdad que ha sido Él. Casi siempre respondo lo mismo, ha sido Él, porque no ha sido fácil, pero ha sido Él. Pero qué bonito que digan, Karina, hija, qué bueno verte. Oye, en el negocio de Karina, todos los otros negocios se van como a pique, todo está mal, pero en el de Karina se ve algo diferente. ¿Y qué es lo diferente? Es el respaldo de Dios. Yamile, hija, en ese lavaauto, qué lindo que la gente pueda decir, los lavautos están en quiebra, están cerrando, pero en el de ella hay algo diferente, que es el respaldo de Dios. Ahora, ¿qué va a traer ese respaldo de Dios? Ahora sí vamos al versículo 10. ¿Qué hacía Esdras? Porque dice que el Señor su Dios estaba con él. Dice que Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que el Señor esté contigo, que Él te respalde, que respalde lo que tú haces. La búsqueda, tu búsqueda implacable. Creo que había una película que se llamaba así, pero al Señor. La manera en cómo tú lo buscas, el que todos los días tú pongas en las manos de Dios tu trabajo, lo que tú haces. Mira, yo llego a lugares a veces, vamos a poner en ejemplo, por ejemplo, un salón de belleza. A veces hay 5 mujeres que están atendiendo, pero cuando tú preguntas, ¿usted con quién va? Con Nipsey. ¿Y usted con quién va? Con Nipsey. ¿Y usted con quién va? Con Nipsey. Y tú dices, pero si aquí hay 5 mujeres, si cada una se atendiera con una, aquí todas estamos bien, pero se nota cuando el respaldo de Dios está contigo. Porque todo el mundo quiere ir donde ti. ¿Sí o no, hija? Que la gente llega y dice, no, yo quiero que me atienda a ella.
A mí no me importa que tenga que esperar, pero yo quiero que me atienda a ella. Yo quiero con la doctora Valerie o el doctor Alex. No, pero es que no, yo quiero con ellos. Ellos son los doctores que yo quiero esperar. No me importa si el cupo es para las 2 de la tarde, pero yo quiero que a mí me atiendan ellos. ¿Por qué? La gente no va a saber explicarlo, pero es porque el respaldo de Dios está. ¿Y por qué está el respaldo de Dios? Porque son gente que busca a Dios, gente que ama a Dios, gente que honra a Dios, gente que lee su palabra, como dice que lo hacía Esdras, que enseñaban a los demás los preceptos del Señor. Hay una diferencia, porque hay un precio que tienes que pagar también para tener el respaldo de Dios. No es gratis, no es gratis. Hay que pagar un precio. Pero ese precio no tiene que ver con esto. Es un precio de tu corazón. Es un precio de tu tiempo. Es un precio en tu mente. Es de que tú llegues todos los días a tu lugar de trabajo y tú le digas: Señor, yo bendigo este lugar. Yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, que tú traerás las personas correctas, y empiezas a orar por ese lugar. Es que cuando tú llegas a tu casa, tú oras por tu casa. Es que cuando tú estás con tus hijos, tú oras por tus hijos. Es que tú oras por tu familia. Es que tú agarras y tú rodeas literalmente todo lo que tú tienes en oración. ¿Cómo Dios no lo va a respaldar si Él está viendo que antes de hacer un plan tú lo pones en sus manos? Es que a ti te llaman y te dicen: quiero ofrecerte un negocio, y tú dices: espérate, que yo tengo que orar. A mí el Señor no me ha hablado. Cuando Él me habla, entonces yo te respondo. Es que tú quieres tomar una decisión importante y tú dices: espérate, que yo sin el respaldo de Dios no ando. Entonces yo necesito que Dios sepa si este es el tiempo para esto, si es el tiempo para comprar eso, porque sin el respaldo de Dios no me muevo. ¿Dónde está la gente que dice: sin el respaldo no me muevo? Dios respalda su propósito, el propósito que Él escribió para ti, para mí. Yo no sé si alguna vez tú has vivido fuera de su propósito. Yo sí. Y sé lo que es intentar 50,000 cosas y que todas salgan mal. Sé lo que es invertir y que todo salga mal. Sí, lo sé, lo sé. Es más, una vez me pasó algo, y es que hace años atrás yo quise, realmente eso me pasó 2 veces ahora que lo recuerdo, que quise comprar un auto, pero te voy a hablar de la segunda vez. Yo sinceramente ya era cristiana. Yo no recuerdo haber esperado una respuesta de Dios. Sí recuerdo haber orado, o mejor dicho, recuerdo sí haber presentado delante de Dios la compra de un auto, pero no recuerdo haber esperado una respuesta, porque hasta este momento en mi chip, en mi radar, no hay ningún momento donde Dios me haya dicho: hija, procede. Entonces yo lo intenté, ya estaba casada con mi esposo, agarramos el dinero, que no era poquito, los pusimos en manos de una persona a quien en algún momento atrás ya mi esposo le había comprado un auto, y pusimos el dinero en sus manos, y no solo el mío, sino el de otra persona de mi familia, y ambas íbamos a comprar un auto. Y pasó, se suponía que en un mes ya lo íbamos a tener, porque era un auto que era comprado en una subasta de un banco y todo esto, no era traído por internet ni nada. Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, y el dinero era bastante y no había respuesta del auto. Yo no puedo explicarte mi nivel de desesperación durante todos esos años. Cuando te estoy hablando que era bastante, es que no eran 5,000, era mucho más de eso. Y sumado los dos, entonces era el doble. Entonces ya yo no sabía qué hacer. Y en mi desesperación, entonces ya yo empecé, obviamente siempre oré, pero ya la oración te cambia. Cuando tú ves que han pasado 8 meses, tú dices: este tipo me va a estafar. Él mal creyó que me estafó, decía yo, pero él a mí no me va a estafar porque yo soy hija de Dios. Entonces empezamos a ver qué movíamos, qué influencias teníamos, es decir, personas que conocieran abogados y todo esto. Y la historia es larga, no es para hoy, pero Dios nos respaldó. Y porque nos respaldó, escucha esta locura, después de 8 meses sin tener respuesta de un supuesto auto, que es más, en 15 días, una cosa así, nos lo iban a entregar, nos devolvieron todo el dinero, centavo por centavo, todo nos lo devolvieron. ¿Por qué? Porque Dios nos respaldó, sí, pero cuando yo estaba en ese interín, yo me preguntaba: ¿pero por qué pasó esto? Porque siempre
he sido una persona desde que conocí a Dios que no me gusta tomar decisiones sin consultarle. Yo soy mala y soy floja para eso. Literal, esa es la palabra. Soy floja para tomar decisiones sin tener una respuesta de Dios. En mi caso, lo que muchas veces pasa es que me encantan las confirmaciones. Entonces a veces Dios me dice, oye, ¿ya hasta cuándo? Ya te dije. Pero yo no me muevo sin preguntarle. Y le pregunto hasta las tonterías. ¿Hasta dónde quiere que me haga el blower? Así soy yo con él y me ha ido bien. Y entonces yo decía, pero ¿por qué me pasó esto? Oiga, era bastante plata. Y tenía la otra persona, como yo era el contacto, digo, yo nunca fui intermediario, yo no me ganaba nada, pero yo era el contacto hacia la otra persona. Entonces esta otra persona me decía un poco de cosas, era a mí. Entonces yo se les decía a mi esposo, porque mi esposo era el que lo conocía. Entonces volvió una cadena, una cosa terrible. Pero Dios nos respaldó. Al final no sé cuáles eran las intenciones de la persona, pero lo que sí te puedo decir es que entendí que yo nunca esperé una respuesta de Dios para eso. Y todas esas cosas nos pasan cuando queremos hacer todo a nuestra manera, cuando no esperamos que Dios nos responda o nos diga, este es el tiempo oportuno para que lo hagas, porque hay momentos para todo. Dios pudo haberte dado una palabra y haberte dicho que te iba a hacer empresario. Mire, esto ya lo he escuchado, ya conozco de esto. Gente que se va tras una oportunidad por allá, vamos a decir para Estados Unidos, le salió algo y dice que esta es mi oportunidad. Y cuando llegan allá se dan el estrellón de su vida, porque nunca consultaron, porque nunca preguntaron, nunca oraron. Simplemente dijeron 2 y 2 son 4, yo me voy. Dios me dijo un día esto, yo me voy. Pero nunca esperaron que Dios le dijera si al estar allá Dios les iba a respaldar. Por eso, iglesia, lo único que yo quiero recordarte hoy es que no hagas nada si tú no estás seguro de que Dios te está mandando a hacerlo. Que no hagas nada si no estás seguro que Dios te está llamando a que hagas eso. Que todas las decisiones que tú tomes sean, o tú estés seguro de que están siendo respaldadas por Dios. Que aunque Él te haya dado una palabra, tú estés seguro que esa puerta que se abrió está respaldada por Él. Entonces, Dios respalda su propósito. Génesis 12, del 1 al 5. Dios le dijo a Abraham, voy a leer en TLA: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Pero también le hace una serie de promesas a Abraham. Le dice, con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que habían comprado y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años. ¿Por qué te traje solo este pedazo? Porque la historia de Abraham es larga y tú la conoces. Pero Dios le habló a Abraham. El propósito de Abraham, de él, para con su esposa Sarai y quizás con su sobrino Lot y sus esclavos era uno. Pero Dios le dio una asignación, le dio una tarea. La primera tarea que le dio fue: sal de tu tierra y tu parentela. Pero luego de eso le hace una serie de promesas a Abraham. Le dice: te voy a bendecir. Por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, le dijo a Abraham. ¿Y tú sabes cuántos tropiezos hubo en el camino de Abraham? Dice que tenía 70, pero tenía 100 cuando nació su hijo. ¿Cuántos tropiezos no hubo en la vida de Abraham? ¿Cuántos desaciertos? ¿Cuántos momentos duros, difíciles, donde él decía: Señor, ¿de verdad tú estás seguro que mi esposa va a concebir? ¿De verdad tú estás seguro que tú no te confundiste? Que era el Abraham de allá de Aguadulce y no el de Penonomé. Abraham le dijo muchas cosas a Dios. Cuando tú lees la Biblia, tú vas a leer lo más importante. Pero tú sabes que Abraham era una persona, y así como tú muchas veces puedes quejarte, estoy segura que él también lo hizo.
Estoy segura que él también cuestionó, que él también se sintió débil en algunos momentos. Pero Dios siempre, siempre va a respaldar su propósito. Por eso, aunque Dios le dijo algo a Abraham, y aunque pasaron muchos años, dice en Hebreos 6:13, Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía nadie más grande por quien jurar. Pero luego termina diciendo: Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Aleluya. Yo quiero declarar sobre ti que aunque tú estés paciente esperando, Dios se acuerda de ti y Dios cumple las promesas que te ha hecho. Piensa cuáles son esas promesas que parecen imposibles, porque hay cosas que parecen imposibles en el tiempo humano, en el tiempo cronos, pero en el kairos de Dios las promesas se cumplen. Y lo que hoy no se puede ver, mañana se está abrazando, y lo que hoy no se puede ver, mañana se está celebrando. Pero todo es cuando tienes el respaldo de Dios y cuando eres obediente a su palabra, porque Dios respalda su propósito. Es su propósito el que Dios va a respaldar. Dios no respalda caprichos. Dios no respalda la fiebre que te dio y amaneciste con una idea nueva y diferente. Dios no respalda eso, porque acuérdate que Él no es como tú y como yo. No, dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación. O sea, Él no amanece hoy diciendo que te ama y mañana amanece que, ¿sabes qué? Tú te portas mal, dale de aquí, ¿ve? Él no amanece así. Ayer yo te dije que te iba a dar algo, pero ¿sabes qué? Me arrepiento, no te lo mereces. No, Él no es así. Por eso cuando Él te habla, obedece. Obedécelo. Escucha atentamente lo que Él te dice y obedece su palabra. Otra cosa que Dios siempre va a respaldar es precisamente su palabra. Josué 6, del 1 al 5. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharéis una vez alrededor de la ciudad. Así lo haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos y marcharán frente al arca. El 7º día marcharéis 7 veces alrededor de la ciudad. Mientras los sacerdotes tocan las trompetas, cuando todos escuchéis el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a gran voz. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Esto es para el que sabe. El que sabe Biblia ya sabe cómo termina esto y sabe de qué historia estamos hablando. Y esta historia es de kinder. Escúchame. A veces para ver el respaldo de Dios vas a tener que hacer las cosas que parecen más tontas y sin razón. ¿Sabes por qué? Porque humanamente a veces Dios nos manda a hacer cosas. Tú le estás orando, por ejemplo, a Dios por algo. Tú le estás diciendo: Dios, dame esta oportunidad, o Dios, dame este empleo. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él sabe de qué manera Él lo va a hacer contigo. Pero a veces nosotros queremos trabajar con la razón. Y en ese trabajo con la razón, nosotros queremos decir: ¿cómo yo voy a derrumbar los muros? ¿Cómo? Dije, rodeándolo, marchando y gritando el último día. Eso es una locura. Pudo haber dicho Josué, como muchos de nosotros a veces decimos ante las cosas que Dios nos habla y nos dice. Pero aquel que decide creer en la palabra que Dios le da, está listo para ver el respaldo del Padre. Lo único que hizo que Josué y todos ellos pudieran ver el respaldo de Dios fue haber creído en la palabra que el Señor ya le había dado a Josué. Por eso te tengo que decir que si quieres ver el respaldo, tienes que aprender a creer en lo mínimo. Tienes que aprender a creer en lo que no parece, en lo que no tiene forma. Tienes que aprender a creer aunque no veas nada, pero cree
su palabra para que pueda ser respaldado por Él. Imagínate qué locura. Todavía yo me acuerdo cuando mi esposo y yo dijimos: hoy vamos a decirle a mi suegra, a mi suegro, a mi mamá, a mi papá que nosotros nos vamos para Penonomé. Eso era una locura. Y gran parte de nuestra familia lo vio muy normal. Pero sí me acuerdo que mi papá se extrañó de eso. Como, ¿qué? ¿Que tú vas para dónde? ¿Qué tú vas a hacer allá? ¿Qué tú vas a hacer allá? Y hubo otras personas en el camino que dijeron que ese no era el plan de Dios para nosotros. Si Josué se hubiera detenido a escuchar a la gente, quizás le estaban diciendo: ¿sabes qué, Josué? ¿Qué locura es esta? ¿Qué tú comiste? ¿Tú comiste poroto con rabito? Josué, vamos a agarrar todas nuestras armas y vamos a ver cómo nos enfrentamos y los destruimos. Pero hubieran perdido porque el respaldo de Dios no hubiera estado con ellos. A veces en lo más insignificante está el respaldo de Dios, esperando solamente a ver cómo tú actúas, esperando a ver. Tú sabes también qué me viene a la mente en este momento, a veces en decir la verdad. Nunca me olvido que una vez yo vivía cerca de mi trabajo, a 5 minutos en taxi, que era lo que tomaba siempre. Y un sábado me quedé dormida. Yo tenía la llave. Yo abría a las 9 de la mañana y era una clínica, así que a las 9 de la mañana había fila de gente ya esperando. Siempre era así. Cuando yo me desperté eran las 9, creo que 9 en punto, y yo empecé a dar vueltas como loca en la casa porque estaba nerviosa. No sabía si bañarme, si irme sin bañarme, no sabía si vestirme, no sabía si llamar. Era cristiana y automáticamente pasó un pensamiento por la mente y fue: no me acuerdo exactamente qué, pero era pegar una mentira. Como di que te pasó algo, di que se te perdió la llave, no sé, pero era pegar una mentira. Y yo me estaba bañando y mi mamá decía: hija, ya te preparé, mueve, no sé qué, ya tengo esto. Y yo me estaba bañando y yo estaba, ay Dios mío, estaba tan afanada pensando en qué podía inventarme. Pero en mi corazón me sentía incómoda, porque oiga, desde que yo me convertí, yo entendí que las mentiras no eran de Dios. Yo no andaba luchando con eso, pero en ese momento estaba tan turbada, preocupada, que me iban a botar, que qué iban a hacer, que yo empecé solamente a imaginar qué podía decir, qué podía decir. Y cuando yo salí del baño, yo paré todo eso y dije: no, yo no puedo pegar mentiras. Si tú permites, Dios, que a mí me voten, bueno, que me voten. Si tú permites que algo me pase, pues que me pase. Pero yo voy a llegar al trabajo, yo no puedo hacer más nada porque me quedé dormida. Y si me preguntan, voy a decir que me quedé dormida. Salí corriendo como pude, cogí un taxi. Qué nerviosismo llegar al trabajo. Yo, Dios mío, va a estar el doctor, va a estar no sé quién. Seguro llamaron allá a la casa matriz. Todo lo peor me lo imaginé. Cuando me bajé, no había nadie. Nunca había visto un sábado donde por lo menos 9:30, 9:20 de la mañana que llegué, no había ni una sola persona. ¿Sí o no, Edlin? Que eso no es normal en una clínica dental. Un sábado no había nadie. Y yo entendí que no había nadie porque yo decidí hacer lo correcto. Por eso Dios me respaldó. Pero si yo hubiera llegado con esta tremenda mentira, te aseguro que habían 10 personas, 15 personas esperándome y el jefe en el teléfono. Porque hay cosas pequeñas en las que Dios te va a probar y Dios va a decir: tú quieres mi respaldo, entonces yo quiero ver si tú estás dispuesto a quedar mal delante del hombre, a decir la verdad aunque te cueste, y entonces yo te voy a respaldar. Pero aquel que quiere tener respaldo de Dios tratando de ayudar de una mala incorrecta, nunca va a ver la mano de Dios a su favor. No había nadie, no llamaron a nadie porque no era necesario que les mandaran llave. Claro, ellos me llamaban, yo no contestaba, pero cuando yo llegué el doctor estaba relajado, más venía con un café y me dijo: ay, ¿qué pasó, Sol Ángel? Yo, ay, bueno, doctor, me quedé dormida. No, tranquila, chomba, si no hay nadie. Así me dijo: no hay nadie, tranquila. Y eso no hay ni que avisarlo si aquí no ha pasado nada. Gloria a Dios. Pero también te voy a contar otro testimonio allá en la vida. Yo tengo muchos testimonios para contar. Siendo cristiana, una vez teníamos un examen. Ay, no me acuerdo la materia, pero una materia bien complicada. Todo mi salón se copió. Literal, la profesora dijo: voy y vengo en un examen. Ya tú sabes qué significa eso. Y yo no me lo sabía. Oye, yo estudié, pero eso no me entraba.
Y todos mis compañeros empezaron a pasarse las hojas así, y yo, Señor, ¿por qué me haces esto, Padre? Decía yo. Literal, me pasaron la hoja y yo hice así. La pasé al que estaba delante. No me acuerdo la materia, creo que era algo como problemas, presupuesto, eran números. Y yo pasé la hoja, yo ni siquiera la miré. Todo el salón pasó, solo una se quedó. Yo. Pero te voy a decir algo. Fue la única materia en la que me quedé en toda la carrera. Pero siempre le dije al Señor, pero tuve la oportunidad de copiarme y no lo hice. Tuve la oportunidad de hacerlo y no lo hice. Y estudié, pero no me lo logré aprender. Pero en otra ocasión, solamente 2 veces me llegó a pasar esto. Ojo con eso. Me pasó que no me lo sabía, pero esa vez no había estudiado. Y estaba bien complicado. Y una compañera, no sé quién, me dijo, oye, aquí están todas las respuestas. Y yo no puedo. Lo agarré y me copié. Literalmente yo tenía la hoja así y yo respondí así. Y saqué mala nota. Me copié una a una y me fue pésimamente mal. Creo que gané, no sé, no me acuerdo cómo en la universidad, como 10, 20, no me acuerdo. O sea, todo lo hice mal. Y después de eso, me sentí horrible como hija de Dios. Terrible. Es más, yo creo que esa fue la primera vez que me pasó, o no me acuerdo si primero fue la otra. Y entendí que a veces es mejor que las cosas salgan como tú no esperas. Yo no estudié de verdad, pero tener el respaldo de Dios. Porque aunque en la otra materia me fui mal, pude ver la mano de Dios de muchas maneras. Aunque fue la única materia que no pasé, pero no pasé porque era muy complicada para mí. Sé que estudiaba. Pero ¿por qué te digo esto, iglesia? Porque más importante es tener el respaldo de Dios en lo que tú haces. Que algo no te salga bien, pero tengo el respaldo de Dios. Te paran en la calle, te para un policía, te quiere poner una boleta, póngame la boleta, señor oficial. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo le dé a usted una coima, yo salgo de aquí, pero Dios se quedó allá. Pero si yo a usted no le doy una coima, sino que yo acepto mi boleta por mi infracción, yo sé que yo salgo de aquí, pero el grande, el eterno, Él va conmigo. Y aunque yo vaya con mi boleta, Él me va a ayudar a saber cómo pagarla. Él me va a proveer porque su respaldo va a estar conmigo. Pero si te doy la coima, ahí se queda el Padre, pero me deja solo. Escucha, termino con esto. Vamos a Génesis 24, del 1 al 19, porque Dios respalda y protege lo que pone en tus manos. Esta historia es un poco larga, pero vamos a leerla. Abraham era ya viejo y muy entrado en años, y el Señor lo había bendecido en todo. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de Abraham? Que tuvo que dejar todo. El pobre Abraham de 70 años solamente pudo salir con su esposa, con su sobrino, porque se le pegó, y con sus criados. Todo lo dejó. Y escucha, Abraham vivía muy bien, pero todo lo tuvo que dejar por una palabra que el Señor le dio, porque le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Entonces mira, un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba los bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo, que no tomarás de esta tierra donde yo habito una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí le escogerás esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra?, dijo el criado. ¿Debo entonces llevar a tu hijo hasta la tierra de donde vienes? De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá. El Señor, el Dios del cielo, escucha esto, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mi familia, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allí una mujer para mi hijo. Abraham está buscando esposa para Isaac porque él sabe que ya sus días están contados, ¿sí? Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allí. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría su encargo. Luego tomó 10 camellos y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor.
Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces el criado, ¿qué hizo? Comenzó a orar. Señor y Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Luego le dijo: aquí me tienes a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga: por favor, baja tu cántaro para que tome yo un poco de agua, me conteste: toma tú, y además les daré agua a tus camellos. Sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Dice la palabra: aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba, ¿quién? Con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hija de Milca, y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo: ¿podrías darme un poco de agua de tu cántaro? La respuesta de ella fue: sírvete, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, me imagino que él estaba: bueno, no me ha dicho más nada. Ella le dijo: voy también a sacar agua para que tus camellos beban todo lo que quieran. Y así fue como el criado de Abraham encontró la esposa para Isaac, Rebeca. Te dije que Dios siempre va a respaldar a los tuyos por medio de ti, y que Dios va a respaldar siempre su palabra. ¿Cómo empezó Abraham diciéndole a su criado? Empezó diciéndole: tengo que buscar una esposa para Isaac, pero no de aquí, porque Dios a mí me prometió algo, y en base a lo que Él me prometió, a eso es que yo voy, en eso es que yo creo. Cuando tú reconoces que Dios está contigo, tú no solamente hablas por lo que tú crees, sino que tú hablas por lo que tú sabes que ya Dios te ha dicho. Por eso Abraham le dijo: de ninguna manera permitas que Isaac vaya para allá. Tú tienes que traer a esa mujer, y si ella no quiere venir contigo, entonces déjalo así. Pero hay una promesa que Dios a mí me hizo, y en base a eso es que yo te estoy mandando a que tú busques de mi casa, de mi tierra, una mujer para mi hijo, y no una de esta tierra extranjera donde yo vivo. Qué tremendo. Yo no sé si usted está captando esto, pero Abraham mandó con especificaciones al criado, pero el criado también sabía que él no estaba ahí para hacer lo que le daba la gana, ni para escoger a cualquiera mujer para Isaac, sino que él le habló al Señor y le dijo: Padre, la que me ofrezca agua a mí, a mis camellos, esa será. Y por eso vio el respaldo de Dios a través de Rebeca. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza, dice el Salmo 139. Dios va delante y va detrás de ti. Si no, pregúntale al pueblo de Israel. Dios tiene cuidado de ti, iglesia. Pero hoy Dios quiere recordarte algo muy importante, y es que el respaldo de Él para con tu vida y con tu familia va a depender de varios factores. Uno de ellos es de tu búsqueda. Dios no va a respaldar nada en una persona que no lo busca. Y si te respalda algo es por misericordia, pero si tú quieres ver las cosas grandes y ocultas, tú necesitas tener una relación íntima con Él. Número 2, Dios siempre va a respaldar su palabra. Cuando tú agarras la Biblia y tú la lees, ahí tú vas a encontrar respaldo en lo que tú estás leyendo, porque es la palabra de Dios. Dios va a respaldar tu obediencia. Dios no va a respaldar la desobediencia ni los caprichos de nadie. Él responde a tu obediencia. Él no responde al llanto, al lloriqueo, a la ñañería. Él solamente va a responder a lo obediente que tú puedes ser delante de Él. Cuando tú eres un hombre y una mujer que, aunque no entienda como Josué,
le sigue la corriente a Dios, a veces sus locuritas, y perdóname que te lo diga así, pero a veces Dios nos dice una cosa que no tienen son ni ton para mí humanamente. Pero cuando tú eres obediente a la palabra de Él, y cuando eres una persona que le obedece hasta en lo mínimo, que le obedece en todo, que trata de hacer siempre lo correcto, todo lo que tú emprendas va a salir bien. Todo lo que tú hagas va a salir bien. En todo te va a ir bien. Y aunque hayan momentos de dificultad, Dios mismo te va a levantar. ¿Por qué? Porque su respaldo va a estar contigo. Mira, tú puedes venir a la iglesia y eso es bonito, pero yo no solamente quiero que vivas como cristiano aquí. Yo quiero que cuando tú salgas, tú tengas una vida que hable de Dios. Tú tengas una vida que cuando la gente te vea, la gente diga: Dios está en esa persona, Dios está en ella. Y cierro con esto. Hoy yo quiero que tú puedas pensar en qué cosas estás haciendo que detienen que Dios te pueda respaldar. Pastor, eso suena un poco incongruente. No, Dios ha dicho que Él va a estar contigo. Claro, la Biblia dice que el sol sale para justos e injustos. Todos nosotros, incluso aquí vamos a decir, estamos los hijos, ¿no? Porque ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón y somos obedientes. Pero aún cuando yo estaba en el mundo, Dios me guardó de muchas cosas. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito conmigo. Pero cuando yo supe de ese propósito, yo no me hice la loca ni de la vista gorda. Yo accedí a ese propósito. Yo reaccioné a esa invitación que el Padre me hizo a vivir para Él y a poder servirle. Por eso hoy yo puedo ver el respaldo en lo que hago. Por eso hoy yo puedo estar aquí delante de ti, estando en un lugar desconocido para mí, sin haberte conocido a ninguno de ustedes, porque su respaldo me ha traído hasta el cumplimiento de la palabra que Él a mí me dio. Pero mi obediencia ha sido especial, ha sido necesaria para eso. Tú quieres ver el respaldo de Dios, aprende a ser obediente, obedécele en todo. Si Dios te dice que no, no intentes abrir esa puerta, ciérrala. Si Dios te dice que sí, no tengas miedo, camina. Si Dios te dice a la derecha, muévete. Pero si luego te dice que a la izquierda, muévete también. Si Dios te dice, deja de conversar, deja de hablar, ven a mi presencia, búscalo, porque algo quiere hablarte, porque algo quiere decirte, porque para algo quiere prepararte. Y Dios está buscando gente a quien respaldarle sus sueños. ¿Cuántos sueños hay aquí que han sido profetizados, revelados por el mismo Espíritu Santo? Pero ¿cuántos de ellos se están cumpliendo? ¿Cuántas promesas han llegado a cumplimiento? Si algo ha pasado, hoy es un buen día para que puedas ponerte a cuentas con el Padre y puedas pedirle: Señor, yo quiero tu respaldo. Pero para pedirte tu respaldo, necesito que apruebes lo que yo traigo. Hay veces que yo le he dicho: Señor, quiero hacer esto, o para mí o para algo que tenga que ver incluso con la iglesia. Y el Señor me ha dicho: eso no, esto. Y yo digo: Padre, pero este estaba más bonito, este me gustaba, yo estoy lista para este. No, este es el que yo quiero, no el que tú quieres. No es en este tiempo, más adelante, no ahora mismo. Estoy haciendo otra cosa contigo. Y yo le digo: está bien, Señor, desecho el que tenía y tomo el tuyo, porque si algo quiero es tu respaldo. Yo quiero hablar. Ustedes deben anhelar, querer hablarle a alguien de Cristo y el respaldo de Dios ahí, dando testimonio de que lo que ustedes dicen es cierto. Que si usted está aquí en la iglesia y usted es líder, usted es mentor, usted es servidor, usted adora, usted da la clase de las mentorías, usted le chatea a sus mentorizados porque es mentor, que todo lo que usted haga tenga el respaldo de Dios, porque cuando está el respaldo de Dios se ve el crecimiento. Donde no está el respaldo de Dios no hay crecimiento genuino. Empecé diciéndote que para yo sentirme famosa, yo puedo comprar una verificación, un ganchito azul en Instagram. Pero eso va a engañar a dos que tres. Pero la realidad es otra. Es más, a veces uno ve gente en Instagram que sale que tienen 30,000 seguidores, pero cuando tú ves sus publicaciones tienen 5 likes.
ya tú sabes que algo es incongruente ahí, que algo no está bien. Así mismo se ve el cristiano que habla mucho de Dios, pero sus obras no son respaldadas por el Padre. Así mismo se ve aquel que habla mucho, que es buen charlatán y que habla de Dios y habla de Dios y habla de Dios, pero cuando tú ves su fruto, tú dices: pero yo no veo al Padre respaldando lo que hace. No veo que Dios respalde su trabajo, no veo que Dios respalde su familia, no veo que Dios respalde sus negocios, no veo que Dios respalde lo que ha puesto en su mano. Entonces, ¿dónde está el respaldo del Dios del que tú hablas? Hay momentos que pudiéramos decir son de tropiezo, los que son difíciles, pero se tiene que ver el respaldo. El proceso no puede ser eterno. Por eso tú tienes que ser un cristiano de frutos, y dentro de los frutos también está que yo pueda ver el respaldo de Dios en lo que tú dices. Aquellos que dicen: Dios me habla, que cuando tú me digas a mí que Dios te habla, yo también vea cumplimiento del respaldo de Dios. Y no que después tú andas de Tim Marí, de dos pingües, pastora, yo te dije que yo soñé que el hermano fulano. No, es que yo me confundí. Era el otro. Ah, sí, no hay respaldo. Mejor cierre la boca. Cuando esté listo, hable. Respaldo. Que cuando tú digas en tu casa: vamos a orar, vamos a traer un quebrantamiento de este yugo, algo va a pasar, que se vea el respaldo del Padre, porque tú oras y el Padre conoce tu voz. Que cuando tú en tu casa digas, la anciana me testificaba en esos días de una enfermedad de su hijo, y que su hijo se levantó y que tenía unos dolores, y que ella dijo con su esposo: vamos a orar, y empezaron a orar y dijeron: no vamos para el hospital, vamos a orar, porque él se tiene que levantar. Y un par de horitas su hijo se fue para la escuela brincando, saltando, feliz. Y dijeron: pero aquí estaba que lloraba, que gritaba, que tenía dolor. ¿Pero qué? El respaldo de Dios se ve en los hijos. El respaldo de Dios se ve en los hijos. Que tu hijo tiene una enfermedad y tú eres el primero que ora y dice: no, ven acá, vamos a orar. Aquí se tiene que ver la mano de Dios. Yo no creo en los cristianos que quieren vivir en el hospital. Yo creo que a veces hay que ir al hospital, pero cuando tú veas una enfermedad en tu hijo, tú dices: no, Señor, yo me rehúso a tener que ir al hospital hoy, mañana, pasado, que por una fiebre. No, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios, porque el Dios a nosotros nos respalda, porque vivimos en integridad, vivimos en obediencia y somos hijos de Dios. Nos tiene que respaldar. Y el respaldo de Dios, dice que el respaldo también se asocia con respaldar. ¿Qué hace el respaldar de una silla? Te sostiene. Yo detesto sentarme en una silla que no tenga respaldar. Uy, eso es terrible. Te da un dolor espantoso en la espalda. Qué gusto da cuando una silla tiene buen respaldar, que tú puedes echarte incluso para atrás y todo, y tú estás cómodo. Bueno, así mismo es la protección de Dios. El respaldo de Dios es que te sostiene. Que hay momentos duros y tú como que estás, pero Él te sostiene, Él te soporta, Él te aguanta. Así es su respaldo. Ponte de pie.